Les damos la bienvenida otra vez a este segmento jurídico llamado Tu Café Legal, siempre trayendo temas de intereses y damos gracias a nuestros grandes auspiciantes, por supuesto, Lozano Asesores, quienes son tus aliados de comercio exterior, y a BGD Guevara, quienes son los consultores legales, contables y tributarios. El día de hoy tengo el orgullo y el honor de contar con mi colega, el doctor Santiago Llanos, quien además es socio de la firma Lozano Abogados. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, tratar acerca de métodos alternativos de solución de conflictos y en específico vamos a hablar de aquellas reseñas e ideas principales sobre la mediación que podría servirle a usted precisamente para solucionar conflictos de varias índoles, varias materias. Así que te doy la bienvenida. Gracias, Santiago, una vez más por acompañarnos en este segmento jurídico. Muchísimas gracias, Daniel. Siempre es un gusto estar aquí y pues muy buenos días con los televidentes. Muy bien, muy bien. Bueno, el día de hoy he traído un tema a colación, Santiago. Yo sé que también en tu práctica profesional habrás experimentado este método alternativo como es la mediación. Sí, seguramente te ha pasado, has asistido a alguna audiencia de mediación o quizá en tu práctica profesional te ha tocado ser también un promotor de la mediación. Sabes que sí. Yo creo que obviamente todos quienes nos dedicamos a la práctica jurídica hemos estado inmersos en este tipo de procedimientos, principalmente porque es una forma muy idónea, muy óptima de arreglar un conflicto, partiendo de una premisa fundamental en la vida, y es que los conflictos siempre van a ocurrir y en gran medida nuestro deber como abogados es encontrar mecanismos idóneos y adecuados para poder resolverlos. Así es muy importante lo que dices, sobre todo porque cuando estamos inmersos en un tema de conflictos, llámese un conflicto vecinal, un conflicto de una sociedad, un conflicto incluso en temas de alimentos, que es algo que bastante común se encuentra dentro de este ámbito de la mediación, siempre vamos a estar arraigados a posibles consecuencias de índole judicial. Y a veces a las personas eso no les gusta, dicen, bueno, ¿qué hago un costo-beneficio? A ver, ¿cuánto invierto en abogados? ¿Cuánto invierto en un proceso judicial? Versus tal vez un método alternativo que podría tener quizá un mejor resultado o los mismos resultados y va a tener una resolución que al final va a tener un peso como una sentencia judicial. Estamos hablando del acta de mediación. ¿Qué te parece a ti de esta figura? Sabes que a lo largo de la práctica del derecho yo siempre he pensado que la mediación es importante y además que creo que es parte fundamental del trabajo de los abogados en todos los casos cumplir con uno de nuestros primeros cometidos, que es solventar los conflictos, solventar las dificultades que atraviesan nuestros clientes o quienes llegan a nuestro despacho. Siguiendo esa lógica, cuando uno quiere ejercer la profesión de forma responsable, no lo toma de manera privativa como que el conflicto es la única salida. Y de hecho siempre nosotros, al menos en nuestra práctica, procuramos agotar los mecanismos alternativos y procuramos agotar principalmente las posibilidades de llegar a un acuerdo. Porque, ¿cuál es la gran virtud de un acuerdo? Que en un acuerdo no hay ganadores ni perdedores. Simplemente las partes, con base en su lógica racional y en su buena fe, tratan de entender la situación y de llegar a una decisión determinante, vinculante y con la misma fuerza que una sentencia. Entonces, creo yo que la existencia de estos mecanismos es indispensable precisamente para que exista un contexto real de justicia y, como algunos teóricos lo dicen, de justicia restaurativa, porque es lo que nos permite salir a todos ganando. Así es muy importante también lo que has dicho, porque definitivamente de alguna manera salimos todos ganando y de alguna manera también es accesible este sistema de justicia que tanto anhelamos, ¿no? Que tanto se promulga en la Constitución. Pero quiero tocar un tema muy importante, justamente he traído un poquito de temas a colación alrededor de la mediación, y es que la mediación como tal se basa en el conflicto. Siempre cuando escuchamos la palabra conflicto, muchas personas pueden sentirse un poco abrumadas, ¿no? Porque ¿quién le gusta vivir en conflicto? Pero hay algo muy importante a tomarse en cuenta dentro de un conflicto. Llámese esto como una contraposición de intereses, pero sobre todo esto es una oportunidad. Yo lo catalogo así, Santiago, no sé si es que tú me darás la razón, pero el conflicto no solamente es un detenimiento, quizá un tema de desgaste emocional, de tiempo y cuestiones más, sino que también tiene otra perspectiva que quizá haya como catalogarla como una oportunidad, quizá para crecer, para aprender algo más, para ganar habilidades, quizá para incluso, digamos en este caso,
indagar más sobre un poco de qué tipo de relaciones podemos tener con las personas con quienes se ha creado un posible conflicto. ¿Cómo ves tú esto al conflicto como una oportunidad? En realidad es una interpretación interesante esta, y obviamente es una interpretación que es la base misma de la mediación. Miren, yo creo que hay que reconocer un elemento fundamental y es que todos somos seres humanos. Y los seres humanos a veces fallamos, los seres humanos nos equivocamos, los seres humanos podemos cometer cuestiones que finalmente no sean perfectas porque los seres humanos no somos perfectos. Un conflicto siempre tiene que ser valorado en su justa dimensión. Uno, como obviamente una contraposición de posturas en algún punto específico, pero dos, como una posibilidad para aprender de ese hecho, para crecer y obviamente, inclusive cuando uno es, por ejemplo, comerciante, cuando uno tiene una empresa, entender cómo llevar de mejor manera sus relaciones humanas. Y partir de la premisa de que es una oportunidad, me parece el primer elemento indispensable para que entendamos que es una muy buena idea evitar exacerbar el conflicto y más vale resolverlo. Así es, yo creo que sobre todo nuestro rol como abogados consiste precisamente en dar ese direccionamiento a las partes en conflicto, por así decirlo. Es decir, que en base a este mismo conflicto se podría crear una nueva oportunidad de mejorar estas relaciones. Y algo muy estudiado dentro de la materia de los conflictos, de la solución de controversias, de la gestión propia del conflicto, es que hay dos fases dentro de esta situación conflictiva. Las partes siempre disfrazan sus verdaderas intenciones con las posiciones que tienen. Y llámese posiciones a esto que nosotros catalogamos como aquella cuestión o esta fase, esta cara que yo quiero que vea la otra persona con quien me siento en conflicto. Un ejemplo de esto, digamos que tú eres mi arrendatario, yo soy un arrendador, me adeudas tú algunos cánones de arriendo y yo, basado en mi posición de que según la ley, tú tienes que cancelarme tales cuestiones de cánones de arriendo, yo disfrazo mi interés, que es precisamente percibir este ingreso, porque quizá necesito para también gestionar algunos gastos, algunas cuestiones, pero no te muestro ese lado, lo único que te muestro es lo que dice la ley dentro de una audiencia de mediación. Entonces, esta primera fase, esta primera etapa es la etapa de descubrir estas posiciones que tienen las personas. En este caso, tú también podrías sacar la ley y decir, bueno, en época de pandemia se permitió un tanto de flexibilidad y entonces yo creo que también, en base a la ley humanitaria, tú me podrías dar cierto margen de tolerancia para yo poder pagarte. También estoy en una situación difícil y cuestiones. Manejamos nuestros conflictos en base a estas posiciones, pero debajo de estas yacen los verdaderos intereses. Y esto es importante hacerlo notar en una audiencia de mediación. Por ejemplo, si es que estamos dentro de este mismo conflicto, lo ideal sería que el mediador trate de descubrir estos intereses, ponerlo en contraste con las personas, que yo pueda observar tus intereses, en este caso de seguir habitando quizás el inmueble, y tú conozcas también mis intereses de que necesito percibir este ingreso para poder yo también sostenerme. Cuando logramos entender estos intereses que estaban escondidos bajo nuestras posiciones de dureza, de firmeza, de quizás yo soy el más fuerte, de cuestiones como tales, entonces llega un punto en que al fin te puedo entender, tú me puedes entender y quizá ahí podría haber una solución. ¿Qué te parece estos conceptos que se manejan dentro de la gestión de conflictos, dentro de las teorías que manejan estos temas? Encontrar los intereses que se esconden detrás de las posiciones. ¿Qué te lleva a pensar esto, Santiago? ¿Compartes conmigo esta opinión o tienes una idea diferente de esto? Sí, bueno, yo comparto la opinión, obviamente quiero complementar un tema que me parece relevante y es que toda situación jurídica, todo conflicto, como lo hemos llamado para efectos de esta intervención, tiene dos componentes. Un componente que son los hechos y un componente que son las normas que regulan o que son aplicables a estos hechos. Y yo creo que precisamente este es el momento en el que el rol del mediador es específicamente indispensable para que las posturas, para que las cuestiones vinculadas a los hechos y al derecho sean canalizadas, pero ya no en una lógica de quién tiene la razón y quién no la tiene, sino de qué manera esto nos puede acercar.
Entonces, es real que el rol del mediador es este, y además es real que el rol del mediador tiene que ser siempre canalizar las intervenciones de cada una de las partes a una postura coherente y lógica. Entonces, yo básicamente, en ese contexto específico, también te pregunto a ti, Daniel, ¿cuál es tu opinión del rol del mediador precisamente en estos casos? Sí, bueno, me gusta mucho esta pregunta porque justamente cuando yo he ejercido como un papel de mediador, siempre he tratado de conseguir ablandar y hacer mucho más flexible los procesos que en otros casos sería engorroso. ¿A qué me refiero? La mediación nos da exactamente la posibilidad de no llevar tantas formalidades, ¿no es cierto? O sea, es un momento en el cual podemos incluso nosotros crear estos espacios, estos momentos en los cuales nosotros determinemos que va a ser el camino idóneo para poder solucionar un conflicto. Una de estas cuestiones, Santiago, yo digo, en el rol del mediador es indispensable desarrollar las habilidades blandas, las habilidades sociales, habilidades de comunicación efectiva. Y en este sentido, pues, incluso podría resultar mucho más factible a las personas que no quieren escucharse mutuamente, que están en conflicto, entenderse. ¿Y cómo lo hace el mediador? Es decir, en aplicación de estas técnicas de comunicación efectiva, voy a poner un ejemplo. El mediador, cuando está escuchando el problema de la parte que ha solicitado la mediación, lo que debe hacer es transmitir esta idea a la persona que ha sido invitada a la mediación. Me parece una gran técnica y un gran rol que podría desarrollar el mediador, puesto a que como no pueden escucharse mutuamente cuáles son estos intereses que yacen debajo de estas posiciones, como lo hemos hablado, el mediador funciona como este puente de comunicación. Y en este sentido, digamos en este caso que tú seas la parte que ha solicitado la mediación, yo parafraseo o reformulo lo que tú me has mencionado con la intención de que al momento de que la parte invitada escucha de mi boca el problema o cuál es la intención, lo escucha de manera diferente, y esto es un hecho comprobado. Entonces, digamos que tú tienes un problema contractual en el cual te sientes afectado porque no se te ha cumplido en un plazo mínimo sobre la entrega de un bien. La otra persona quizá no quiere escucharlo, ella está arraigada de que tú me cumples el contrato de acuerdo a las garantías que hemos pactado y punto. Pero al momento en el que yo reformulo y digo, Santiago, es decir, que tú te sientes afectado porque dentro del contrato lo que se te ha ofrecido es la entrega de un bien, no se te ha cumplido en el tiempo que ha sido estimado y tú en ese sentido te sientes afectado. Cuando la parte invitada escucha de la boca del mediador cuál ha sido este conflicto, tiene digamos, la tendencia de poderlo escuchar desde otra perspectiva. Y es por eso que la mediación funciona, porque precisamente este canal de comunicación que ejerce el mediador hace que las partes vayan entendiendo perspectivas que de otra manera, de forma directa, nunca lo hubiesen ofrecido. Entonces, es eso como yo lo veo. Ahora, yo te pregunto a ti, Santiago, dentro de tu experiencia, ¿cuáles han sido estas materias en las cuales tú más has visto que se aplica la mediación? O es decir, ¿cuáles has escuchado que ha sido estas maneras de evitarnos un proceso judicial y mejor podemos esto solucionarlo en una mediación? Quizá te ha sucedido. Son muchos los casos, o sea, son muchas las materias que son transigibles en mediación, por decirlo de alguna forma. Antes de contestar tu pregunta, yo quiero básicamente retomar una de las ideas que planteaste, y es justamente sobre el rol del mediador. Sí. Porque bien, como yo les digo, creo que las soluciones a los conflictos se estiman desde la habilidad humana específicamente y desde el reconocimiento de la naturaleza humana. Entonces, creo que con esto vamos a continuar con la respuesta de esta pregunta en breve, porque precisamente tenemos que ir a unos cortes. Así es. Deja que tus importaciones y exportaciones estén en las mejores manos. En Lozano Asesores brindamos un servicio integral de agente de aduanas con la representación ante el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, dando un enfoque normativo a cada una de nuestras operaciones. Encuéntranos como Lozano Asesores o visítanos en www.lozanoasesores.com o a los números 022-437907 o 099-483-2222. Lozano Asesores,
Somos tu aliado de comercio exterior. Los asesores corporativos simplificamos tus trámites ahorrándote tiempo y dinero. En BGD Guevara te asesoramos y te representamos en cómo pagar menos impuestos utilizando todos los escudos fiscales o reclamando tu dinero ante la autoridad. Contamos con profesionales altamente capacitados, generando confianza y reconocimiento en nuestros clientes. Estamos ubicados en el edificio de Gol de la ciudad de Quito. Visita nuestra página web www.bgdguevara.com o contáctanos al 098-341-6186. Somos tu solución legal, contable y tributaria. Bueno, estamos de vuelta con este segmento jurídico llamado Tu Café Legal el día de hoy, hablando sobre métodos alternativos de solución de conflictos y en especial estamos hablando de la mediación. Estamos dando algunas ideas. Desde nuestro ámbito profesional hemos experimentado la mediación desde distintas facetas. Hemos tenido buenas, malas experiencias y justamente pues nos quedamos un poco comentando acerca del rol de mediador. Un poquito Santiago nos estaba hablando acerca de algunas ideas que tenía con respecto al rol del mediador y después vamos a tocar un poco más hondo el tema porque yo creo que las personas lo que quieren es precisamente escuchar estos puntos álgidos de la situación, porque habrán habido personas que hayan tenido buenas y malas experiencias con la mediación y desde ahí creo que podemos opinar algunas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Bueno, retomando la idea que básicamente estaba transmitiendo, como les digo, la mediación tiene que partir siempre de la lógica del entendimiento de que somos personas y de que las personas tenemos características y que las personas somos por propia naturaleza egoístas. Y no es que queramos ser egoístas, las personas básicamente somos egoístas porque vivimos en primera persona, cuando leemos la historia de nuestra vida, la narramos en primera persona y nosotros somos los protagonistas de esa historia. Entonces es entendible que como los narradores de nuestra vida, los protagonistas de nuestra vida, nosotros tiremos para nuestro lado. Y ahí es cuando entra, podría decirlo de alguna forma, la magia que tiene que hacer el mediador, que es sacarnos de esa narrativa individualista, egoísta, a llevarnos a entender que la cooperación puede ser la mejor forma de solventar un tema sin que medie un procedimiento judicial en el que siempre va a haber un perdedor. Dicho eso, me consultaste tú, Daniel, cuáles son los campos en los que yo veo mayor movimiento de la mediación. Y te digo con honestidad, son dos. El uno que me parece lo más obvio, temas de niñez y adolescencia, alimentos. Vean, si básicamente las personas estuviésemos conscientes de nuestras responsabilidades y de básicamente lo que nos corresponde, creo que todos los casos de alimentos tendrían que manejarse por mediación. Así es. Y obviamente el hecho de que no pueda pasar de esa manera implica que siempre hay alguien que no quiere cumplir sus obligaciones. Y eso es lo que nos obliga a tomar otro tipo de mecanismos. Y el segundo tema que yo he visto, al menos en mi práctica profesional con mayor frecuencia, es el incumplimiento de contratos civiles. Así como es. un arrendamiento, como una compraventa, como básicamente cualquier contrato de naturaleza civil y mercantil en el que alguien me ofreció venderme algo y no me cumplió. Entonces ahí surge precisamente la controversia. Hay ahora mismo otras materias, algunas un poco más especializadas. Por ejemplo, hace poco tiempo el tema tributario se volvió un tema susceptible de mediación, pero lógicamente es un tema mucho más técnico, mucho más preciso, y en los que obviamente el Estado no representa un interés individual, representa el interés recaudatorio para atender básicamente los requerimientos de la colectividad en general. Así es. Pero esos son los principales temas que yo he visto, que yo he tratado. Nos ha ido bastante bien. Siempre hay mediaciones que uno a veces va a ver como infructíferas, y eso hay que ser honesto, porque a veces la gente no quiere salir justamente del encasillamiento con el cual empecé esta intervención. Y ese es justamente el rol indispensable del mediador. Sí. Quería yo un poco entrar, estábamos hablando algo antes de ingresar ya al tema y es, cada uno ha vivido su experiencia tanto en el ámbito quizá de ser mediador o en audiencias de mediación, que quizá han superado las expectativas y en otras han dejado mucho que desear. Y justamente yo te estaba consultando, Santiago, ¿cómo ha sido tu experiencia con el mediador? ¿O cuál es tu punto de vista? Porque seguramente hay televidentes que puedan coincidir con tu punto de vista. Y tú me mencionaste algo así como que la mediación en algunos casos pues puede llegar a ser
fructífera, otras quizá no. Y esto tendrá mucho que ver con esta preparación del mediador, ¿verdad? Y en algunos casos tenemos que hablar la realidad aquí quiteña. Por ejemplo, ¿cómo están preparándose estos mediadores? ¿Qué oportunidades y qué facilidades se le da al mediador para ser mediador? Y en este caso, ¿es buena, mala idea que sean preparados quizá de una manera un poco flexible, podría llamarse, o quizá un tanto informal, o quizá sin tantos requisitos? Eso da mucho que hablar de la mediación y del rol del mediador. Porque como te digo, todos hemos tenido buenas y malas experiencias. ¿Nos podrías comentar un poco de tu punto de vista como tal? Seguro que sí. Bueno, obviamente mencioné la mediación es un excelente mecanismo en términos genéricos. Eso no hay duda. Pero desde mi punto de vista, a mí la mediación no es algo que me parezca está funcionando de manera adecuada. Porque con toda la potencialidad que tiene, con todas las atribuciones favorables que tiene, en realidad no está siendo un mecanismo real para que las personas resuelvan sus diferencias.